Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amigos, en esta noche de viernes. Vamos a empezar este servicio que será de grande bendición para su vida. Y el tema que vamos a desarrollar en esta noche lleva como título Promesas cumplidas para la familia unida. Promesas cumplidas para la familia unida. Vamos a orarle al Señor y Él será el que nos dirá lo que viene y cómo lo vamos a pasar y a vivir en bendición en medio de todo lo que pasa en el mundo. Dios cuida a su pueblo. Padre, te damos gracias por tu presencia tan hermosa en nuestra vida. Lo has cambiado todo, Señor, y nosotros queremos seguir cambiando para bien, para mejorar, para agradarte, Señor. En la unidad, la familia y la unidad de tu Santo Espíritu te pedimos, Señor, tu palabra que fluya y corra. Levanta, Señor, a muchas familias, quita todo bloqueo espiritual. Te pedimos que haya puertas abiertas para que tu pueblo y tu familia del Rey de Gloria permanezcamos, Señor, en la unidad y la provisión no falte. Gracias porque eres fiel y en esta noche tu palabra, Señor, fluya usando la vida de este servidor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo allá en su casa donde se encuentre, amado. Dios le bendiga. Quiero decirle que es uno de los tiempos en que se puede estar viendo con más claridad un ataque directo a la familia, un ataque directo a la unidad familiar, un bloqueo incluso entre las relaciones de padres con hijos y de hijos con padres, un bloqueo incluso que si no se cuida la relación de la pareja se puede también caer. Este es el momento antes de la venida del Señor, cuando desde el Antiguo Testamento, desde Malaquías en el capítulo 4, el Señor había permitido revelarnos algo que para muchos es raro, y que vendría el Elías. Y no es el tema que voy a desarrollar hoy, lo menciono, y es que el Señor había dicho que vendría antes del tiempo de la tribulación, de la ira de Jacob. Vendría un tiempo en el cual se estaría predicando para unir la familia, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, que he mencionado muchas veces, y que vendría alguien con el espíritu de Elías. Eso habla de un mensaje que se estará dando en este tiempo difícil, para no permitir que caiga la familia, que es el centro principalmente en medio de todo. Satanás ataca a la iglesia más que nunca. Satanás quiere atacar al pueblo de Israel, lo hará ahora que nosotros nos vayamos en el rapto. Pero en este momento Satanás tiene centradas todas sus fuerzas y su artillería pesada para que no se produzca la profecía de Malaquías 4, donde enviaría palabra en el espíritu de Malaquías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y desde luego lo que se predicó en Malaquías, que fue que el Señor le dijo a los sacerdotes y a las familias de esa época que habían abandonado al Señor, que estaban bravos con Dios, resentidos con Dios, diciendo que Dios no cumplía sus promesas, que mire, pero el Señor les dijo: ¿cómo quieren que yo les cumpla las promesas si ustedes son, con su esposa, han sido infieles con la mujer de su juventud? Ustedes me han fallado hasta en la forma como me ofrendan, como me diezman, como se acercan a mí. Ustedes tienen un corazón frío para conmigo y no son ni siquiera fieles en su propia casa y su familia. Si no lo son en casa, pues mucho menos lo serán para conmigo. Entonces vuelvan su corazón, denme lo que yo les estoy pidiendo, denle a su familia, a su esposa, a su marido, a sus hijos, a sus padres lo que a ellos les corresponde. No vaya y sea que yo hiera la tierra de una manera que sea destruida. Hoy estamos viendo la tierra siendo herida con el engaño y la mentira. Y si nosotros no nos cuidamos, entonces no vamos a estar protegidos contra lo que ya nos previno la Escritura. Cuídense, vuélvanse al Señor en fidelidad y santifique esa familia. Aproveche la predicación en el espíritu de Elías que Dios está concediendo en este tiempo, porque hay una promesa para las familias en este tiempo del principio de dolores, y yo no me la pienso perder. Es más, las estoy viendo y recibiendo. Por eso le propongo a usted que mantenga mucha atención para no ser engañado. Uno, no vaya a dejar, porque Satanás en este tiempo va a dividir a las personas de una manera tan terrible, formando dos grupos de los cuales Jesús ya había hablado, que se volverán la suegra contra la nuera. Bueno, habló de esto,
que estarán en una casa divididos. No es el plan de Dios, pero está profetizado que va a ocurrir. Pero eso no debe ocurrir entre su pueblo, entre nosotros, su Keilah, su iglesia, los creyentes, tanto de Israel que se convierten como de gentiles, que hacemos parte de la iglesia que nos vamos. Entonces, ¿cómo evitar ese engaño diabólico para no perjudicar nuestra familia, ni tampoco impedir que recibamos las bendiciones prometidas desde el Antiguo Testamento? Él lo dijo muy claro, que se debía cuidar sobre todo del engaño, y el centro del engaño Satanás lo está lanzando a la familia. Veo muchas familias engañadas por un proceso aparentemente de que se va a morir porque está produciendo tal cosa en la gente, y ahí está el engaño. Yo estoy encargado de hablarle también a la gente para que la gente deje el miedo, porque este miedo está haciendo que muchas familias se peleen y van a haber dos bandos, como lo profetizó nuestro Rey Jesús. Gente que van a decir: nosotros somos de los que ya nos inyectamos algo en el cuerpo, y ustedes, el resto de familia, son los que no se han inyectado nada en el cuerpo, y de ahí van a nacer una de las enemistades más terribles en este tiempo profético del principio de dolores. Ustedes lo van a ver. Va a haber gente, cuando nosotros la iglesia ya no estemos, incluso desde antes se va a ver gente que va a empezar a entregarle al gobierno, a los perseguidores y a los celadores gratis que nos ha puesto el gobierno para supuestamente garantizarnos la sanidad con algo. Ahí van a haber entregas. Fulanito no sea tal cosa, fulanita no se ha puesto la no sé qué, y ahí van a empezar las divisiones. Pero ahí también estoy viendo gente que se está muriendo, de muchas familias que nunca pensaron que en este tiempo se le fuera a morir un familiar, y muchos incluso dicen: pero mire, es que el pastor no nos está protegiendo, diciendo que más bien nos inyectemos algo, y nosotros confiados se nos murió la familia. No, así no es. Así no es. El miedo, la desconfianza, la duda en la familia hace que la familia se divida y que la familia dude de las promesas de bendición de Dios. Hoy no es el tema, voy a entrar en el tema, es Génesis. Entonces vamos a estudiar la vida de Abraham, y quiero que usted vea en las promesas hechas a Sara o a Sarai y a Abraham, que después es Abraham, cómo se cumple la palabra profética también de hoy. Esté atento. Trataré de resumir para poder avanzar, pero déjame decirte esto: mucho cuidado, mucho cuidado. A mayor temor, mayor mortandad. A mayor desconfianza en el Señor y falta de fe, muchos caerán debido al miedo y otros empezarán a entregar. Dejemos allí. El día de hoy había dicho que íbamos a tratar un tema de una investigación que he hecho. La verdad es que el Señor me puso a predicar esto hoy. Él quiere que hablemos de la familia, y me preocupa la familia. El ataque de George, ese señor que ustedes ya saben el apellido, George Zorro, quiere atacar a la familia. Esa zorra, me dijo el Señor en un culto, que le dijeran a esa zorra que él todavía estaba trabajando, estaba cuidando a su pueblo. Así que díganle al George Zorra o al George Zorro que no he terminado y que estoy cuidando mi pueblo, y le voy a dar las promesas que le dije a mi pueblo. Así que no dudes, iglesia amada, porque Dios nos está bendiciendo y nos va a bendecir más en este tiempo. En la Biblia, la palabra de Dios, entonces empezamos. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, encontramos la promesa que el Señor le dio a Abraham cuando apenas tenía 75 años, cuando él ya se aparta de su familia, de su parentela, y él recibe la promesa a la edad de los 75 años. Y entonces el Señor le había dicho que él iba a ser padre, y está en el capítulo 15 y dice así en el versículo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Después de estas cosas fue la palabra de Yahvé. Ojo con eso. ¿Quién es la palabra de Yahvé? La palabra de Yahvé, o en el arameo, donde se escribieron estos primeros pasajes del Génesis, de la Torá, dice en archivos antiguos, en manuscritos antiguos, la minra de Yahvé, que significa la palabra, como está en la versión BTX. Entonces fue la segunda persona de la deidad. Fue nuestro rey, antes de que se llamara Yeshua, el que habló directamente con Abraham. Recuerde que el Padre
no está relacionándose sino a través de la obra del Espíritu Santo y de su Hijo Jesús. Y entonces aquí le dijo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Respondió Abraham: Señor Yahvé, ¿qué me has de dar? Mira que aquí llamó a la segunda persona de la Trinidad, lo llamó Yahvé, porque hay muchos hermanitos confundidos que creen que solo Yahvé es el Padre. Algunos dicen Yahweh, mal pronunciado, rechace eso. Yahweh no es la pronunciación correcta, no existe la W en hebreo, se lo aseguro, no existe la W en hebreo, por favor. Y dice: Señor Yahvé, ¿qué me has de dar? Porque todos queremos algo en la vida, queremos paz, tranquilidad, ver nuestros hijos crecer, una esposa que nos quiera, un marido que cuide, ame a su esposa, a su hogar, le provea, ver crecer a unos hijos sanos, verlos felices. Hoy le decía a un hermano, la verdad, la felicidad de uno como ser humano y sobre todo como creyente en el Señor Jesucristo es que sus hijos estén bien, que no les pase nada, que tengan una esposa que los respalde, que los cuide, que no les haga llorar, o lo mismo un esposo que sea lo mejor para sus hijas, no perfecto, pero ese es el hombre que está pendiente de su hogar, de su matrimonio, que le da cariño, que da protección, que se esfuerza, que paga un precio, que busca a Dios. Esa es la alegría. Uno se va, hermano, si le toca morirse, uno dice: Señor, me voy feliz porque veo que dejé unos hijos temerosos de Dios, unas hijas que te aman, unos hijos que te conocen, y veo que ahí en medio de todo ellos saldrán adelante porque temen a ti y te buscan, no los dejarás sin galardón. Así que uno quiere eso. Abraham también quería tener un hogar, ya tenía 75 años, por favor, y su esposita con la que se había, hermano, casado, que era media hermana de él por parte de padre, pero era su esposa, ¿qué se le va a hacer? En esa época se dio así, pero dice entonces que le dijo al Señor: Señor, entonces nadie me va a heredar, yo quiero un hogar, y yo tengo un criado que ya está viejo, que se llama Eliezer, un hombre de Damasco, y yo, ¿será que es él el que me va a heredar? Tenía además él 300 y pico de siervos, como 318 personas que trabajaban con él, era un hombre muy rico. Entonces el Señor, la palabra, dice el versículo 14, en el 3 le dijo, insistió a Abraham: mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Verso 4, capítulo de Génesis 15. Pero he aquí la palabra de Yahvé, otra vez, la palabra de Yahvé fue a él diciendo: no te heredará sino que te heredará uno que saldrá de tus lomos, de tus entrañas, de tu semilla. Qué tremendo eso. Y lo sacó fuera, y ahí fue cuando le dijo que mirara los cielos, las estrellas, y bueno, y así iba a ser la descendencia de Abraham. Mucho más adelante, él estaba viviendo en una tierra que era no el propietario, él era forastero en esa tierra. Pero más adelante, en el capítulo 16, encontramos que dice la Biblia en el versículo 1, y nos habla de Agar, la esclava egipcia. Dice: Agar e Ismael. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Y dijo Sarai a Abraham: mira, ahora Yahvé me ha impedido tener hijos, te ruego que te llegues a mi sierva, quizás los obtenga de ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai. Y dice la escritura clarito cuántos años hacía que ellos ya estaban viviendo juntos. Lo dice así, léalo conmigo en el capítulo 16, verso 3. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su sierva, dice otra versión en hebreo, la hizo libre y la dio por mujer, se la dio por esposa a su marido Abraham. No es que venga y se acuesta con mi sirvienta, con mi criada, con mi esclava, no, es que yo se la doy por mujer. Es decir, había algo que debes investigar para que te des cuenta que estamos dando con investigación este tema. Ahí estamos dictando el seminario de Génesis, vamos a dictar el seminario 3 y vas a ver más profundo esto. Pero mira, cuando una mujer no había hijos, su marido, después de 10 años y ver que ella no le da hijos, podía dejarla.
y tomar otra mujer, debido a que se esperaba que por lo menos en ese tiempo de 10 años la mujer pudiera quedar embarazada. Como no ocurrió eso, ella ya sabía que le venía de pronto la reclamación del esposo y de tener otra mujer para que le diera hijos. Entonces ella accede. Además, la mujer con la cual ahora Abraham va a tener a Ismael, esta esclava, no es el tema de hoy, pero aclaro, no era cualquier tampoco muchacha. Ella era hija del rey, del faraón de Egipto, que había tenido con una de las concubinas. Y después de que el faraón se da cuenta quién es Abraham, quién es Sara, porque el faraón quiso tomarla por mujer también. Y cuando Dios comienza a disciplinarlos a ellos por culpa de él haber querido tomar a Sara, él se da cuenta que ella es realmente protegida por el Dios Todopoderoso, que él no conocía dentro de sus dioses de Egipto. Y hasta que él no la entrega, la devuelve a Abraham, él siente que se metió en un problema grave con el Dios de Abraham, y quiso recompensar a Sara o a Sarai dándole muchas cosas y regalos y tesoros y joyas y vestidos, perfumes, pero además le regaló una de sus propias hijas. Le dijo: hija, es mejor, ese Dios es muy poderoso, mejor es que te vayas, hija, a trabajar con esta mujer que tiene la bendición del Dios poderoso de los judíos, de los avirús de los hebreos, y entonces pasarás mejor vida siendo incluso servidora de ella que marido de cualquiera de los ricos de acá de Egipto. Ella se sorprendió de la orden de su padre, pero se fue a servir como ayudanta, o más bien doncella, y allí es donde esta muchacha aprendió todo lo de esa señora, porque en 10 años una empleada aprende todo lo de la casa. Se sabe de memoria cuándo se levanta el señor de la casa, a qué hora se acuesta, hasta todos los gustos de él. Así que ella estaba viendo que esta mujer no le daba hijos, y muy seguramente ella estaba pensando: si yo me pongo las pilas, trabajo bien en esta casa, me gano a esta señora, la atiendo muy bien, pues un día hasta de pronto, si ella no le da hijos. Y así pasó. Entonces, para no alargar, porque la historia va por otro lado también y es muy bonita, no te la pierdas. Entonces ella, dice el capítulo de Génesis 16, en el versículo 4, ahí vemos que Agar ya tenía intenciones de sentirse más incluso que su propia ama. Y en el verso 4 dice la Biblia así: y él se llegó a Agar, y ella quedó embarazada y concibió. Y entonces dice: sin embargo, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces dijo Sarai a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, o sea, mi error de haberte dado a esta por esposa es mío, es mi culpa, yo cometí ese error. Entonces dice ella: yo misma puse a mi sierva a tu disposición, y al ver que está encinta me mira con desprecio, juzgue Yahvé entre yo y tú. O sea, ¿me vas a echar por esto y te vas a quedar con ella? Ahí entonces vemos un problema grande, y aquí hago una aclaración. Muchas personas estamos esperando una promesa de una solución de un problema grande o pequeño, y a veces tomamos la solución que salió por el camino como que la que parece ser la buena, y no esperamos que las bendiciones del Señor. Dice la Biblia que la bendición de Dios no acarrea tristeza. Una bendición que yo estoy esperando y yo voy y la busco a mi manera y no espero que Dios me la dé, me va a acarrear tristeza, porque no era la voluntad del Señor en ese momento. Yo una vez me casé, y cuando Dios tiene la hora de darte la bendición, te la da. Sean las cosas materiales o sean cosas que tienen que ver con la familia, llegan. Y en este tiempo no te desesperes por lo que está pasando. Dios tiene su momento para ti. Bendito su nombre. Aquí vamos a dejar hasta acá. Ella, enojada, le reclama a Abraham, y Abraham le dice a ella: bueno, mija, de todas maneras es su servidora, mire a ver qué hace con ella. Y pues Sara le metió su buen regaño, y la muchacha se puso resentida y se fue brava y se fue al desierto. Allá Dios la llamó, se le apareció
y le dijo que tenía que regresarse a seguir trabajando con la señora. Capítulo de Génesis 16, versículo ahora 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que Agar le había dado a luz. Y era Abraham, mira qué edad tenía Abraham, y era Abraham de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. 86. Mira, Dios le dijo: tendrás hijo, y de esos hijos vendrán muchos hijos, de ese hijo tendrás muchos hijos. La línea de la bendición venía no por la hija de la esclava. Ahora me voy a meter en un tema que de pronto a algunos les va a gustar mucho. Pasaron entonces ¿cuántos años desde que Dios le prometió? Desde los 75 hasta los 86 que le nació a Ismael. ¿Cuántos años pasaron? De 75 a 86 hay. ¿Cuántos años? 11. Pasaron 11 años y él creyó que esa era y no era. No debió haber tenido ese muchacho con esa señorita o con esa señora. 11 años, pero se estaba demorando mucho. Ya eran 10 años sin que la esposa pariera, y ahora hasta otro año más tiene otro hijo, pero ese tampoco era. Entonces, ¿cuánto tiene que esperar, pastor? 10, 15, 20, 40, los que sean. Para Dios no hay nada imposible, pero el tiempo es del Señor, el kairos, el tiempo de Dios es el que tenemos que esperar. Y luego pasaron desde los 86, pasaron ahora 13 años. Y a los 13 años, pues el muchacho ya tiene 13, ¿no? Y ahora Abraham ya no tiene 86, 86 más 13, tiene ahora 99 años. Y a los 99 años un hombre ya tiene que estar pensando: Dios mío, yo cuando tenía 86 yo me sentía fuerte hasta para tener 12 chinos, bueno, o 12 colombianos, o 12 hijos. Pero quiero decirte una cosa: ya a los 99 yo, ¿cómo? Entonces, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años cuando Yahvé se le apareció a Abraham. Y dice, y le dijo: yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Aparece este nombre maravilloso de el Shaddai, capítulo 17, en el versículo 1. El Shaddai es el Señor proveedor. Entonces vea lo siguiente, le dijo la promesa que estaba firme: estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Pero yo con 99, ¿para qué ya me quiero multiplicar? Si ya yo soy carne prácticamente de entierro. Ya voy a pasar al barrio de los acostados, ¿ya qué? ¿De qué me sirve? Hay mucha gente que en este momento está diciendo: las cosas en el mundo están graves y yo todavía es que esperando un tiempo bonito para tener mi familia como yo siempre quise verla. Pero qué va, eso ya Dios no me va a dar nada. Yo lo que veo es que está complicado, me va a tocar, como dicen algunos, ponerme a salir corriendo por las montañas. Oye, Dios no te tiene corriendo por las montañas. Quédate un momento pensando que si Dios tiene un avivamiento, y lo hemos predicado, en el avivamiento también hay provisión y bendición. ¿Y sabes algo? Se tiró al piso, de cara al piso. Y cuando se tiró al piso, porque dijo: ya para qué, ya estoy muy viejo. Y mire que cuando uno se tira al piso, de cara al piso, es porque está muy defraudado. Y entonces Dios le habló y le dijo entonces lo que yo le estoy diciendo: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, le dijo el Señor. Serás padre de una multitud de pueblos. Y ahí fue cuando le dijo que se cambiara el nombre de Abraham a Abraham. Y en el 6 le dijo que lo haría fecundo, porque es que él ya estaba viendo que él como hombre ya no podía tener hijos. Y entonces fue cuando le dijo: te haré fecundo. No facundo, fecundo. Es decir, vas a tener capacidad de tener hijos. Versículo 6: te haré fecundo, y no cualquier fecundo. Le dijo: fecundo en gran manera. O sea, un chacho, un hombre fuerte, capaz de tener muchos hijos. Y entonces haré, dice el Señor, naciones de ti,
y de ti saldrán reyes. Bueno, nos vamos entonces mucho más adelante. En el versículo 10 le dijo, hay una condición, de aquí para adelante todos los hijos que tú tengas, incluso el que ya nació, tiene que cumplir un pacto. Es un pacto que yo hago contigo. El pacto es que todo varón entre ustedes, los que nacen de ti, Abraham, tiene que ser circuncidado, y la gente que también está contigo tiene que ser circuncidado. Y Abraham cogió una piedra, de esas piedras que se usan para amolar y formarlo como si fuera un cuchillo, y con ese pedernal bien afilado, él mismo circuncidó a su hijo, que ya tenía en este momento pues 13 años, y circuncida a sus criados. Abraham hizo de médico, y luego Abraham se circuncida a él también. Todo el mundo asustado con la locura. Ve, el viejito Abraham a los 99 se volvió loco porque no ha tenido hijos, y ahora anda cortando a todo el mundo. Se estará desquitando de que no puede tener hijos. Quién sabe cuántas barbaridades tuvo que pasar a él, de cosas que la gente criticaría de él. Entonces más adelante le promete que a su hijo Ismael, de todas maneras, en el verso 20, de todas maneras también lo iba a hacer un muchacho con muchos hijos, con mucha descendencia. Y así fue, porque ese muchacho llamado Ismael tuvo muchos hijos y murió a los 137. Mucho más adelante, en el capítulo ahora, más adelante, vámonos hasta el capítulo 20, encontramos a Abraham y a Sara en una tierra muy al sur de la tierra de Canaán, casi llegando a donde hoy es la franja de Gaza, pero bien abajo, casi aproximándose a Egipto. Ya estaba viviendo con su señora en esa tierra, yendo de desierto en desierto, de un lugar al otro. Y en el capítulo 20 dice, desde allí Abraham viajó hacia la tierra del Negev, que es un desierto, acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Sigue siendo forastero, van muchos años y sigue siendo forastero. Todavía no es dueño de una tierra oficialmente, sigue como extranjero, tipo de nosotros, la iglesia de Cristo, que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Pero Dios tiene una promesa. En el versículo 2, y decía Abraham respecto a Sara su mujer, es mi hermana. Y ahí fue cuando también a la gente donde ellos estuvieron, a la gente de Gerar y al rey Abimelech, también le pasó lo mismo que cuando estuvo en Egipto. Ese rey también, al igual que el faraón, se quiso enamorar de su señora, y bueno, ahí lo disciplinó el Señor hasta que ellos también se movilizan y terminan de todas maneras ellos comprándole incluso tierra a Abraham, a ese señor. Llegó la época del cumplimiento de la promesa, y nace entonces Isaac, o Isaac en hebreo. Capítulo de Génesis 21, visitó Yahvé a Sara como había dicho. Hizo Yahvé con Sara según había hablado. Sara pues concibió, y para el tiempo señalado que Elohim le había hablado, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Ahí encontramos en el versículo 5 que era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac, y lo dice así: era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. ¿Cuántos años pasaron hasta que le llegó el hijo? Se lo prometió a los 75 y le nació a los 100. Pasaron 25 años. Pastor, entonces yo tengo que esperar 25 años. No creo que el Señor se demore eso, amado hermano. Pero lo que queda es poco para la iglesia, y creo que por lo que el tiempo es tan corto, Dios acelerará también sus promesas para ti y para mí. Bendito sea su santo nombre. Ahora, el niño sobre los 3 años fue destetado, dice el versículo 8, y entonces ya al niño tener 3 añitos, tremenda fiesta, tremendo banquete, y el muchacho mayor que ya tenía pues 3 más, o sea, 13 y un año que se demoró embarazada la señora Sara, 14 y ahora 3, el muchacho ya tiene 17 años, el mayor, 17 años, y molestando a un niño de 3, nadie se aguanta eso. Entonces se tuvo que ir la señora madre del muchacho llamado Ismael, y fue orden del Señor. Aunque no le gustó a Abraham, él tuvo que oír lo que su esposa le dijo, y el Señor se lo confirmó. Aunque a él le pareció grave, dice el versículo 11, pero Dios le habló en el versículo 12. Nos vamos un poquito más adelante, y yo quiero que observes
Una promesa que dijo el versículo 10, lo pronunció la boca de esta señora. Y ojalá, me gustaría que muchas de las hermanas que son casadas, madres de familia, aumentaran su fe ahora, para que sepan, mujeres del Dios vivo y eterno, que Dios dijo que sus hijos que buscaban a Dios, usted que es una mujer que busca a Dios, Dios hará un trabajo en sus hijos, porque usted no se ha olvidado de Dios. El capítulo 21, versículo 10, podemos leer, dice: por eso le dijo a Abraham, expulsa a esa esclava. O sea, Sara le dice a su esposo, échela, expulsa a esa esclava y a su hijo. ¿Y qué le dijo? Porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. O sea, ese niño que ya tiene, no es niño, tiene 17 años, él no va a heredar lo que Dios le tiene por promesa a mi hijo Isaac, que acaba de ser destetado de 3 años. ¿Y dónde está que los hijos son destetados de 3 años? Vaya y léase segunda de Crónicas 31:16. Y mire lo que dice ahora. Vamos por un momento al libro de los Gálatas en el Nuevo Testamento y observe esto: no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. Voy a explicarle lo siguiente y debe estar atento. La Biblia dice que todos los que venimos por la semilla de Dios, que terminamos creyendo en Jesús de Nazaret de verdad de corazón y entregándonos a Él de verdad bajo una doctrina sana, somos hijos de la promesa. Y la herencia que Dios tiene y sus bendiciones son para nosotros. Por la fe de Abraham somos también bendecidos. Y hay algo: la Biblia me muestra que los hijos de la esclava tienen que ver con todas las personas de este planeta Tierra que nunca han querido, o que si alguna vez quisieron, no permanecieron ni se han, hermano, metido bajo las alas del Omnipotente, ni tampoco bajo el tzitzit o bajo el manto de Jesús. Es decir, no creen en el Dios de la Biblia, ni no creen en Jesús de Nazaret. Todo el que no crea en Jesús de Nazaret como único y suficiente Señor y Salvador, no cree en el eterno Dios Padre, nuestro Abba, ni en el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no creen en el Dios plural, ellos no van a heredar las bendiciones y las promesas de Dios que están prometidas para los hijos de la libre. Porque es que Sara es libre, su hijo Isaac es libre, pero los hijos de la esclava son esclavos como la mamá. Pastor, entonces usted es una persona que hace acepción de personas, desprecia o menosprecia. No, es que yo no lo inventé, eso es una promesa de Dios. No van a heredar los que no creen en el Señor Jesucristo, los que no van por la herencia de Abraham, los que no creen que Jesús, que Yeshua es el Señor, no van a heredar el reino de los cielos, no van a heredar las bendiciones que Dios tiene incluso aquí en la tierra. No van a ser ellos los que van a heredar. Incluso así como este muchacho grande de 17 molestaba y se burlaba y le hacía la vida a cuadros al pobre muchachito de 13 y a la pobre señora, así también, vamos a Gálatas en el capítulo 4, versículo 29 y 30. Así también la Biblia dice hoy que todas las personas que no han querido creer en el Señor de corazón, que tienen su religioncita, incluso aparentemente son cristianos, pero no tienen sana doctrina, van a perseguir ellos, porque son hijos de la esclava, van a perseguir a los hijos de la libre. Hoy el nuevo orden mundial está dedicado a perseguir a los hijos de la libre. Todos los que están apoyando el New World Order, el misterio de la iniquidad, todos los que están siguiendo los perfectos, entre comillas, protocolos dizque para salvarnos, todos los que están bajo el miedo y el terror, apagados para Dios, no recibirán la promesa que es para los hijos de la libre. Dios te ha hecho libre y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Si tú vives bajo el pánico, bajo el miedo, y perdiste la confianza en el Señor, y has llenado a tu familia de miedo, has llenado a tu familia de desconfianza, de duda en el plan que Dios tiene, entonces vas camino de ser, si es que de verdad nunca te has convertido, porque hay gente que parece pero nunca se ha convertido, no van a heredar las bendiciones que Dios tiene para este tiempo de avivamiento, no las van a ver. Vamos a leer entonces Gálatas, como dije, capítulo 4,
Y dice así el versículo 25, dice allí, vamos a leerlo por favor. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no ponéis atención a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, no era la voluntad de Dios, pura carne. Y ahora dice, pero el de la libre nació, dice la escritura, según la promesa. Y dice que estas cosas son alegorías. Y dice, las cuales son alegorías o tipos, porque estas dos, o sea, tanto la esclava como la libre, Agar o Sara, representan dos pactos. Una, Agar, el pacto que se hizo en el monte Sinaí, la ley. Hay muchos que quieren vivir todavía bajo la ley del monte Sinaí y son entonces hijos de esclavitud. Aunque te duela, pero así está escrito. Una, Agar del monte Sinaí, engendra para esclavitud. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Monte Sinaí en dónde? En Arabia. Entonces el monte Sinaí que está en Egipto, ¿cuál monte es? Un monte falso. El verdadero monte Sinaí está en Arabia. Es figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, la madre de los cristianos no es María. Según la Biblia, la madre de los cristianos es, así lo dice la escritura, es la nueva Jerusalén. Entonces dice así: regocíjate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama la que no sufres dolores de parto. ¿No sufres qué? Dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada. ¿Sabe que dice la Biblia? La que no sufres dolores de parto. ¿Sabe cuáles son los dolores de parto? Los que ya vienen en la tribulación. O sea que la iglesia, nosotros los hijos de la promesa, como Sara, no estaremos en los dolores de parto. Estaremos en el principio de los dolores, que es lo que estamos viviendo ahora, pero no estaremos en los dolores de parto. La que todavía, y los gentiles que no conocen al Señor, porque muchos son los hijos de la desamparada, más que los, dice, más que los de la que tiene el marido. Recuerda el 28, así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Y como en ese tiempo, ¿no? Y tal como entonces el que nació según la carne, ¿qué hacía Isaac? ¿Qué hacía Ismael? Dice, perseguía al que nació según el Espíritu. Así también ahora. O sea, no se extrañe que dentro de su propia familia haya gente que no quiere entrar en la promesa para los hijos, los que venimos por la Sara, la semilla de Dios, la Toledot, la genética de los que somos salvos. Y ellos lo van a perseguir a usted. No se desgaste. Habrá gente que usted le predicará y le dirá, y ellos no quieren entrar a ser parte de la esposa del Cordero. No han querido, no los obligue. Usted no puede obligar a nadie. Además, uno no es profeta en su propia tierra. Otro le predicará y ojalá que se convierta, pero usted ya cumplió, ya le enseñó, ya le tuvo que decir lo que tenía que decirle. Ore, siga por ellos, orando por ellos. Pero mire que hay una cosa: lo van a perseguir dentro de su propio lugar, porque estaba escrito: los hijos de la esclava perseguirán a la libre. El nuevo orden mundial persiguiendo ahora a todos aquellos que no hacemos lo que ellos están haciendo. Nos vamos de nuevo al libro de Génesis y dice la palabra del Señor así, capítulo, y nos queda un rato. Si está aburrido, trate de no aburrirse y escuche lo hermoso que sigue. Capítulo de Génesis 21. Ahora estamos en el capítulo de Génesis 22. Dice que vino el sacrificio. Hoy no voy a hablar del sacrificio de Isaac, solo que se llevó al muchacho 3 días de camino, y allá en el capítulo 22, cuando el Señor le provee el sacrificio, el holocausto, ese cabrito, ese corderito que estaba enredado en una zarza, lo sacrifica en lugar de sacrificar a su hijo Isaac. Y allí Isaac vemos que tiene entre 13 y 17 años. La Biblia no me dice exactamente cuántos años tenía Isaac en el momento del sacrificio, no era un niño. La Biblia dice en el capítulo 22
en el versículo 12 nos aclara en qué edad estaba el muchacho ubicado. Cuando dice así: no extiendas tu mano contra el muchacho. La palabra en hebreo es Nahar. Nahar. La puedes encontrar en Primera de Crónicas 22:5. Y Nahar, para los hebreos, es un muchacho que ya tiene entre 13 a 17. De 13 a 17 es un Nahar. Ni le hagas nada, le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, tu Yehidá, único exclusivo, aunque le parezca que ya el otro era de la promesa. Este es el único de la promesa. Amados santos, lo dice el 16, y dijo: por mí mismo he jurado, oráculo de Yahvé, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia. Ahora nos vamos al capítulo 23. Voy rápido, quisiera quedarme más, pero mira, en el capítulo 23, entonces si este muchacho tenía, póngale 13 o póngale 17, pongámosle 17. La mamá lo tuvo a los cuántos años, a los 90. Abraham a los cuántos años lo tuvo, a los 100. ¿Cuántos años tenía entonces la vieja Sara cuando el muchacho fue llevado a sacrificio? Entonces tendría 90 más 13, tendría 103 o 107. 107 máximo o 103 mínimo. ¿Y Abraham cuántos tenía? Pues si Abraham lo tuvo de 100, entonces Abraham tenía 113 o 117 años. Una pareja de padres bastante mayores. Y ahora entonces viene la muerte de Sara. Pero ¿de cuántos años se murió Sara? Sara no se murió de 107. Sara se murió de 127. O sea que ¿cuántos años por lo menos ella convivió más con su hijo? Por lo menos 20 años. Desde los 107 a los 127, por lo menos 20 años. Si tenía el muchacho 13, entonces más. Y dice así el capítulo de Génesis 23: y vivió Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que significa pueblo de Arba o el gigante Arba, que esto es en Hebrón, ahí en Canaán, al sur, y se entierra de Canaán. Y entonces la Biblia me dice que acudió Abraham, no estaba con ella. ¿Por qué no estaba Abraham con ella? ¿Qué pasó entre Sara y Abraham? Créame que Sara no estaba muy contenta después de que ella se entera de que su hijo había sido llevado por su marido para ser sacrificado. Cuando él bajó del monte, le dijo a los dos criados que le habían acompañado: yo ahora regreso con el muchacho, y ciertamente tenía fe, regresó con el muchacho. Pero la Biblia, cuando me muestra a Abraham regresando, dice: y se encontró con los dos mozos o con los dos criados y se fue, pero no regresó inmediatamente a la casa. Tampoco la Biblia me dice que en ese momento el muchacho regresara con la mamá. Pero lo que yo y podemos estudiar en la Biblia es que esa madre tuvo el privilegio de seguir viendo de su hijo por lo menos 20 años más. Entonces, cuando ella se muere, ¿cuántos años tenía su hijo Isaac? ¿Cuántos? Su hijo tenía tenía su hijo 37 años, bajito, al morir la mamá. Y Abraham tenía entonces, pues 137, porque Abraham le llevaba 10 años a su mujer. Y cuando uno de padre ve que se le muere la esposa, créame que eso es un desastre terrible, terrible. Ahora que se ha muerto tanta gente con esto, y no es que se haya muerto porque es que eso los está matando el mal, óyeme bien, el mal manejo de la situación, o como dicen también algunos, las cosas preexistentes en una persona
y un mal manejo del asunto, pero lo que más está matando, se lo aseguro, entre todas las cosas, el miedo. Muchos dicen, pero pastor, ¿usted por qué dice que falsa pandemia? Si mire cómo se está muriendo la gente, ¿usted es que no ve, ciego? Y muchos no se dan cuenta y tienen ceguera de que todos esos muertos se los han achacado a eso, y no son todos de eso. Nos quieren intoxicar a punta del miedo de que todo el mundo se muere de eso. Aquí cuando ella muere, es un desastre. Yo lamento y no me burlo de esto, Dios tenga misericordia. Yo he tenido que también llorar de tristeza viendo a mis amados hermanos, hermanas que han perdido familia, y consolarlos, y algunos de lejos también en otros países, y tener tristeza porque era un hogar bonito, eran hombres todavía muy fuertes, varones muy sanos, que para mí los mataron también, algunos, o las han matado también. ¿Y Dios por qué permitió esto? ¿Por qué permitió que se muriera Sara? Ahora yo le digo una cosa, usted no pelee con Dios. Si dado el caso, alguno de su familia, Dios lo guarde, o Dios lo guarde a usted, o a usted hermano, o a usted hermana, pero usted no contienda con Dios, no pelee con Dios. El tiempo de nosotros los creyentes es perfecto. El Señor dice que a Él le duele la muerte de sus santos. Leas el Salmo 116. Estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. También dice el libro de Isaías en el 57, en los primeros versículos, que el Señor llega al momento en que quita a uno de sus hijos, joven, viejo o niño, porque no quiere que ese sufra determinada cosa que viene adelante o que lo puede descarriar, y prefiere llevárselo antes, porque es un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Pero cuando se murió Sara, la Biblia me dice que él se levantó y regresó al lugar donde ella había muerto. ¿Por qué no estaba él con Sara? Ahí quedamos. Todos los hogares tienen diferencias, pero todos los hogares deben permanecer unidos. El Señor quiere en este tiempo de principio de dolores, que no es dolores de parto, como acabo de leer, porque los dolores de parto son para los hijos de la esclava, no para los hijos de la libre. Entonces, en este tiempo, todo creyente debe procurar tener la mayor unidad con sus hijos, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Este es el tiempo para acabar todas esas diferencias, porque uno no sabe, tan corto que están los días, qué permita el Señor. Pero lo que sí Él dijo que va a permitir es prueba a su pueblo, a su iglesia, para que se afine y se despierte, se levante del sueño de muerte. Pero también nos prometió un avivamiento muy poderoso y una bendición muy grande. Entonces yo le propongo, amada iglesia, me gustaría seguir predicando, y sobre todo que la siguiente parte es hermosísima, tan hermosa que me vine a predicarla, pero ya el tiempo se me acabó. Pero le voy a decir, le prometo que vamos a seguir con este tema en una siguiente parte. Solo déjame mirar esta última porción. Murió Sara, y cuando muere Sara, el dolor de Abraham fue terrible, terrible, porque ella estaba esperando ver la multiplicación de todos los descendientes de su único hijito llamado Isaac, que ahora tiene 37 años. Él tuvo que haber estado muy cerca de su mami. Ella tuvo que haber ido a buscar a su muchacho después de que se enteró de que lo intentaron sacrificar en el monte Moriah. Ella seguro que tuvo que haberse puesto muy brava con Abraham y haberle recriminado por qué se lo iba a ofrecer, aunque ella sabía que si él lo hacía era porque estaba obedeciendo un mandamiento de Dios. Pero tuvo que haber sido difícil en el hogar. Hay pruebas que son difíciles, Dios las ha permitido por algo, pero no es para matarnos, ni destruirnos, ni acabar con mal ejemplo de peleas a nuestros hijos. A nuestros hijos, por favor, amados santos, démosle el mejor ejemplo que podamos. Usted tiene que levantarse de esta prueba. Usted tiene que ser fuerte. Usted tiene que en este momento darle ejemplo a sus hijos de ser un hombre fuerte, una mujer fuerte. Así tenga 137 como tenía Abraham. Y ahora, cuando ella se muere, no conoció nietos.
Ella no conoció nietos. Siempre el Señor le dijo que ellos iban a ser padre. Y a ella le dijo en promesa: esta mujer será madre de multitudes. Ella se la pasaba esperando: y un día voy a ver tantas multitudes. Pero Dios se le antojó llevársela. No hay que reclamarle al Señor. Así llegamos entonces al capítulo, amado santo, 23:19. Después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva del campo de la Macpela, el sitio que él siempre tuvo por predilección, un lugar donde hay unos cedros. Construyó una casa, ahí él atendía a huéspedes, ahí le daba comida a la gente, ahí él predicaba a los que llegaban, ahí él era un predicador de la palabra de Dios. Su hijo lo veía, pero él estaba esperando: yo ya tengo 137, mi hijo tiene 37, mi mujer se acaba de morir y yo todavía no veo la promesa de Dios de que seré padre de multitudes, pero sigo predicando, sigo esperando en el Señor. Por eso la Biblia habla de tanto de la fe de Abraham. En el capítulo 24 dice la Biblia así: era Abraham anciano, entrado en días, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Aleluya. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, ya sabemos que era Eliezer, el cual gobernaba todo lo que tenía, le dijo: pon ahora tu mano bajo mi muslo. Realmente eso tiene otro significado que puede parecer que es grosero, que da pena, pero no, lo tengo que decir, así es en realidad. A él le tocó ponerle la mano en el lugar del pacto más sagrado que tenía Abraham con Dios, que era la circuncisión que había hecho en él. Y el criado tuvo que tomar el lugar donde Abraham se hizo la circuncisión y jurarle por ese pacto que no le iba a incumplir en ayudar a buscarle una esposa a su hijo. ¿Por qué Abraham estaba tan angustiado? Porque ya habían pasado 3 años desde la muerte de su esposa. Ahora Abraham tiene 140 y Abraham está pensando: me voy a morir y no voy a ver lo que Dios me prometió. Deja de pensar así: ay, a lo mejor me voy a morir y yo no voy a ver ni siquiera más nietos. A lo mejor, quién sabe, por ahí me muero. A lo mejor, mire, uno se la pasa diciendo eso y atrae cosas que no le deben servir. Yo recuerdo mucho a mi amada abuelita, la quise muchísimo porque me crié con ella mucho tiempo como si fuera mi madre. Y conviví en la casa con mi abuelita, y de niño era el nieto mayor. Yo vivía ahí entre los brazos de mi gorda y hermosa abuelita. Pero también yo escuchaba a mi abuelita, que ella decía mucho: un día voy a quedar por ahí tiesa como un pollo, un día me van a sacar por ahí arrastrada, un día me van a echar en una bolsa, un día voy a quedar por ahí. No es bueno que uno se la pase diciendo eso. El día en que mi abuela murió, por culpa también de la diabetes, a mí me golpeó mucho el ver cómo cogieron a mi abuelita y la echaron en una bolsa con una cremallera. Vi cuando trajeron un carro de esos que usan para cargar cajas y acomodaron ahí, no sé, algo, un tablón, algo, y depositaron el cuerpo de mi abuelita en una bolsa y lo aseguraron con correas. Y vi cuando sacaron a mi abuelita en una bolsa y me acordé lo que ella decía: un día me van a sacar por ahí en una bolsa y ustedes me van a ver. Tal y como ella decía, así pasó. Gracias al Señor le compartí de Cristo, botó camándulas, rosarios y dejó de creer en todas esas cosas. Y llorando, yo la vi llorando y entregando su corazón al Señor Jesús. Pero tienes que tener mucho cuidado. Quiero dejar la siguiente porción para otro mensaje, pero quiero hacer hoy una oración: que todo lo que el Señor ha dicho que va a hacer en este tiempo, Él lo hará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Quiero que estés de pie en esta noche. Todo lo que pasó ahora, siendo Abraham de 140 años y ya su hijo con 40, hizo un pacto con su siervo: me le va a buscar una mujer a mi hijo, pero no de cualquiera, de por aquí no quiero. Quiero que vayas y busques una mujer dentro de las descendientes de mis hermanos que se quedaron allá entre el río Tigris y el Éufrates, allá en tierra de Aram. Vaya y búsquela. Allá mis hermanos tuvieron hijos y los hijos de mis hermanos ya deben tener hijos, o sea, ya deben haber hasta nietos de mis hermanos, y entre ellos habrá una muchacha
que Dios la tendrá destinada para ser la mujer de mi hijo. Vaya y búsquela, y lo lindo de la historia lo contaremos después. Y viene el criado, cumple la promesa, llega con Rebeca, y cuando Rebeca al final termina dándole hijos a Isaac, pasaron otros 20, es decir, ahora Abraham tiene 160 años, hermano. 160 años el viejito, y todavía lleva esperando ver nietos. Y a los 160 años Abraham vio nacer a Esaú y a Jacob. Tenía Abraham 175 años cuando se murió. Es decir, que Abraham al morir vio lo que Dios le había dicho y disfrutó de esos nietos bajito 15 años, siendo tan abuelito. Vio a Jacobito chiquito y a Esaú pequeñito, de la misma edad, porque hermanos, los vio crecer, y luego se lo llevó el Señor. De 175 años, ¿le incumplió el Señor a Abraham? No. ¿Tuvo que esperar a Abraham? Sí. Vamos a orar en esta noche. Precioso Rey y Padre que estás en los cielos, vivimos tiempos difíciles, Señor, pero otros de tus siervos vivieron cosas terribles, atroces. Algunos fueron aserrados, desmembrados con cuchillos, decapitados, muertos a espada. Pero ellos, Señor, esperaron siempre, creyeron siempre, estuvieron dispuestos a todo eso siempre, porque creyeron en tus promesas. Señor, hoy quiero que hoy levantes el corazón de la iglesia, de amigos que han venido al conocimiento de tu palabra hasta hoy y que tienen miedo, Señor, con las cosas que estamos viviendo. Tú eres fiel y prometiste que si nos metíamos debajo de tus brazos hermosos, de tu tzitzit, de tus alas, de tu manto, protegerías, así como a Israel la gallina protege a sus polluelos. Yo sé que has guardado a mis hijos, sé que me has guardado a mí, Señor. Ayúdame a volver mi corazón a mis hijos con más amor que antes. Ayúdame, Señor, para que mi esposa y yo tengamos una unidad maravillosa, y toda intervención del enemigo sea cancelada, y toda intervención de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de pornografía sea cancelada de nuestras casas, de nuestros hijos, y toda enfermedad extraña y toda obra satánica y todo espíritu de miedo, terror, violencia, opresión sea, Señor, quitado del medio de nosotros. No tendremos temor ni tendremos que hacer salida en las plazas, dice tu palabra. Creo esa palabra, la declaro con mi boca, la confieso y digo, Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Los hijos de la promesa, los hijos de la libre, estamos aquí, Señor, y yo bendigo mi hogar. Yo te pido que me permitas, si estás peleado, dile, reconciliarme, Señor, con mi esposa, reconciliarme con mi esposo, que se acabe esa discusión, esa pelea entre nosotros, que estemos más unidos que nunca, que estemos más enamorados que nunca, que estemos más unidos con los hijos que nunca, Padre. Estemos unidos como nunca lo habíamos estado, porque así nos tomará la bendición en la unidad. Porque estando todos unánimes en ruego y oración, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Así te pido que venga el Espíritu prometido para este tiempo peligroso sobre los siervos y siervas. Derramarás de tu Santo Espíritu. Así estemos unidos en casa para este avivamiento que viene de fuego y de poder. Gracias, Padre, gracias por esta palabra, y gracias porque hoy animas a mi casa a no tener miedo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, mis amados santos. Que Dios guarde tu casa y tu familia. Estamos en los días de la predicación de promesa de Malaquías 4 en adelante. Vamos a estar el próximo domingo trayendo un mensaje con muchos videos, con información, y no va a ser fácil de pronto, pero vamos a estarlo ahí presentando con mucho cuidado y preparación. Dios me les bendiga a todos.
que el Señor les guarde. Ha sido un lindo día y gracias por todo tu apoyo, amada iglesia. Dios les bendiga también a los amigos. Tenemos más videos ahí en este canal y también tenemos más videos en el canal que se llama MCA Cañaveral, donde tenemos casi 500 videos, que muchos de los hermanos solo conocen los videos del canal Omar Saiz, pero yo también hace mucho rato y con el trabajo de la iglesia, ahí estuvimos trabajando y llenando de videos otro canal que se llama MCA Cañaveral, donde hay también cientos de videos que muchos de ustedes no conocen. Dios les bendiga rica y poderosamente.